Evangelio de hoy, para este domingo, nos llama a la conversión, pero una conversión que debe partir desde el amor, no desde el temor. Pero también es una invitación a que Israel llegue a la plenitud de su fe en Cristo Jesús. La ambientación del Evangelio es la conversación que tiene el Señor Jesús con unos judíos por unos motivos que son claros pero que llevan al temor. Aquella torre que se cayó, los herodianos, y por lo tanto la pregunta que le hacen al Señor es: ¿también nosotros vamos a perecer así? ¿Vamos a morir aplastados por esta torre? Y Jesús invita a la conversión. Los invito a que se conviertan. Y luego añade para el motivo de la conversión una parábola para explicar quiénes se tienen que convertir y el significado de la conversión. La higuera parecería que es sencilla. Para hablarles de la conversión, indica esa parábola, la higuera, recordando así la acción que tiene Dios desde las primeras páginas del libro del Génesis. Y Dios plantó un jardín, Génesis 2, 7, 8. Pero también la parábola de la higuera recuerda un tema muy familiar para Israel. Dios plantó una viña, Isaías 5, 7. Y esa viña es Israel. Y en esta parábola de la higuera, como Dios es quien planta el jardín, quien planta la higuera, la parábola de la higuera, con un sinnúmero de detalles, como por ejemplo preparar el terreno, echarle abono para que dé fruto, es porque Dios espera un fruto de conversión. Pero, ¿qué significará y para quién está invitando Cristo la conversión? Si primero hemos partido de la parábola de la higuera, recordando a Dios como un jardinero que siembra y que siembra una viña, según el profeta Isaías, quisiera que recordemos otro episodio, debajo de la higuera. ¿Por qué debajo de la higuera? El episodio que quiero comentarles es del Evangelio de San Juan, que nos recuerda también aquí una tradición judía, y por eso la higuera y debajo de la higuera. El episodio es el encuentro de Felipe y Natanael en los primeros versículos del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Felipe le dice a Natanael: aquel de quien escriben la ley, Moisés y los profetas, lo hemos encontrado, es Jesús de Nazaret. Y Natanael le dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe continúa: ven y lo verás. Entonces Natanael se está acercando a Jesús, y Jesús ve que Natanael es incrédulo, y le dice: yo te conozco. ¿De cómo me conoces? Cuando te vi debajo de la higuera. Juan 1:48. ¿Qué significa debajo de la higuera? ¿Y por qué la higuera y la parábola de la higuera? Primero, la higuera en el desierto
en un oasis, es verdaderamente un lugar de tranquilidad para descansar del calor del sol por el grueso de sus hojas debajo de la higuera. Pero, según la tradición rabínica, debajo de la higuera se lee con calma la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando Felipe le dice a Natanael lo que escribieron la ley, los profetas y Moisés, es porque Natanael estaba leyendo debajo de la higuera la palabra de Dios. Y la estaba leyendo en este lugar tranquilo, apacible. La estaba leyendo con gozo, con tranquilidad, la palabra de Dios. Pero recuerden ustedes, el versículo anterior le había dicho Jesús: este es un verdadero israelita. Así que conectemos, unamos la parábola de la higuera, Natanael que está debajo de la higuera, Jesús el Señor que le dice: yo te vi, yo te conocí cuando estabas debajo de la higuera. Y cuando además afirma: este es un verdadero israelita. Y el verdadero israelita, en realidad, Natanael, es el hombre que, leyendo la Escritura debajo de la higuera, da mucho fruto. ¿Cuál es el fruto? Convertirse al Señor, ir donde el Señor Jesús, ser discípulo de Jesús, creer en Cristo. Y cree en Cristo, ¿por qué? Porque está convencido del amor de Cristo el Señor. Creer en el Señor. Recordemos otro hebreo, en el capítulo 3 de San Juan, se llama Nicodemo, y Nicodemo habla con el Señor Jesús, y mientras está hablando, el Señor dice: tanto amó Dios al mundo, que entregó a su propio Hijo, para aquel que cree en Él tenga la vida eterna. ¿Ven? La conversión de otro judío, Nicodemo, para que llegue a la conversión. Por eso la invitación de Jesús, ante el temor de estos judíos que hablan con Él, los llama a la conversión en el amor. ¿También nosotros vamos a perecer debajo de esta torre? Jesús invita a ir a una conversión según el amor. Así lo indica también la predicación apostólica de Pablo con Silas, que estaba en la cárcel, Hechos 16:31. Pablo le dijo: si tú crees, al guardia, en Jesucristo, te salvarás tú y toda tu familia. Es pues una invitación a creer en Dios. La higuera es Israel. Israel que todavía no da frutos. Si no da fruto, cortaremos la higuera. Pero déjame un poco. Cava, le echa abono para que dé fruto. ¿Y cuál es el fruto que espera? El fruto que espera es que Israel crea en el Señor. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 24, 5 dice: como estos higos, y el higo es el fruto de la higuera, y la higuera es Israel. Como estos higos,
como estos hijos buenos, así yo, el Señor, miraré a los exiliados de Judá. Otra vez, ve, Jeremías 24:5. Dios espera que este pueblo de Israel dé frutos de conversión. Y la conversión plena de Israel es creer en Cristo el Señor. Yo sé que es raro que en estos tiempos se hable de que Israel se convierta al Señor, pero esa es la verdad. Yo para eso he venido. Y después Cristo se va a los hijos dispersos de Israel para que se conviertan a Él. Porque Israel tiene que llegar a la plenitud de la fe cuando crea en el Señor Jesús, cuando crea en el Hijo de Dios, cuando cree en el Señor. Primera carta de Juan 5:5. Porque Jesucristo salvará a Israel, quien crea en Jesús, que es el Hijo de Dios. ¿Qué nos toca también a nosotros? Si el Señor ha esperado a Israel y sigue esperando en su pueblo Israel con la figura de la higuera, también espera que yo me convierta a Él. La conversión en esta cuaresma es volver a Jesús, el Señor, no por el temor que se nos cae la torre, como el episodio con que comienza el Evangelio, sino por amor. Volvamos a Natanael y a otro judío. Natanael, en este es un verdadero israelita, y el otro, el joven rico, del Evangelio de Marcos 10. Natanael siguió al Señor, se convirtió, y era un judío que leía la Sagrada Escritura, la ley y los profetas, y por leer la ley y los profetas, cuando vio a Jesús, va tras él. Jesús, el Señor, llama a este joven rico: todo lo he cumplido de mi juventud, solo una cosa te falta, deja todo lo que tienes y ven y sígueme. En eso consiste la conversión, en estar con el Señor, en seguir al Señor. Recuerden ustedes cuando Jesús en la última cena se puso de rodillas. ¿Delante de quién se puso de rodillas? De unos judíos, de Pedro, de los apóstoles. Y de rodillas le lavó los pies, según Agustín, el corazón. Y los invitó con humildad a la conversión, para que Pedro, que era un judío, se convierta al Señor. Pablo, camino de Damasco, es un judío, y con esa luz resplandeciente se convirtió a Jesús. ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué es la conversión? Volver al Señor Jesús, volver a Cristo. Y los primeros cristianos, ¿quiénes eran? Los judíos, que se convirtieron al Señor. El joven rico no siguió al Señor. ¿Cómo se convirtió Nicodemos, con quien habla el Señor Jesús en el capítulo 3? Al final del Evangelio, recuerden ustedes, en el capítulo 19, Cristo crucificado, lo descienden de la cruz, y en el capítulo 20, Nicodemo, con José de Arimatea, tocando, envolviendo el cuerpo de Cristo muerto para colocarlo en el sepulcro, se convierte a Cristo el Señor. Si ustedes no se convierten, ¿qué es la conversión, queridos hermanos? Volver a Cristo.
Y todos necesitamos ser más de Cristo, amar más a Cristo. El Señor en esta Cuaresma nos mira también a nosotros y nos invita nuevamente a la conversión, así como mira a esta higuera que es Israel y que aún no ha dado frutos, espera que también nosotros demos frutos de conversión. Y nuestra conversión es volver al Señor Jesús. Dejemos pues que Dios, que plantó un jardín en el Edén, Dios que sembró una viña, Dios que espera los frutos de esta higuera, Dios pues cultive nuestro corazón y Él nos mueva según el amor para que nos convirtamos al Señor, para que volvamos al Señor Jesús. Preguntémonos unos instantes de silencio. ¿Estoy dando frutos de conversión en esta Santa Cuaresma? Ya son varios domingos que estamos caminando, 3 domingos, y el Señor dice: esperaré un tiempo para que dé fruto este mi hijo, esta mi hija, que crea en Cristo el Señor, que crea en el Señor Jesús para ser salvados. Supliquemos pues, al mismo tiempo que rezamos por nuestros hermanos judíos que se conviertan al Señor, que yo también, cristiano, sea más de Cristo el Señor. Amén.